Muy bien, hermanos. Ahora sí vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 33. Estamos ahí y el jueves el Señor, por medio de Pablo, en la carta a los romanos, le dice esto a los hermanos de Roma, pero que también hoy esa palabra es para nosotros, para la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Hoy es tiempo de la ciudad de Cali, de modo que es importante prestar atención. Dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice Pablo, Dios es el que justifica. ¿Cuántos dicen amén? De modo que nosotros aquí recordamos y nos recuerda Pablo a los hermanos de Roma, le dice, ¿quién los va a acusar a ustedes? Y recordemos que hoy día todavía nos acusan de nuestros hechos pasados. Usted fue, él hizo, él era. Pero ya no somos esas personas, porque ya el Señor nos justificó. Decía que cuando el hombre llega cargado de pecados, Dios lo ha traído, lo ha aceptado y le ha perdonado todos sus pecados. Por eso Pablo dice, ¿quién los va a acusar a ustedes? Y recuerda, Dios fue el que justificó. La justificación de Dios es el perdón de pecados para todo creyente. Para todo creyente que se arrepiente, que el Señor le ha perdonado, y allí comienza una vida nueva en Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Sí lo podemos entender? Muy bien, el texto que sigue, el 8:34, quiero enfatizar sobre este texto porque tiene tres cosas muy importantes que usted debe de enterarse. Y dice 8:34, ¿quién es el que condenará? Primero dice, ¿quién los juzgará? ¿Quién los va a juzgar a ustedes? Pues Dios lo justificó. Pero sigue diciendo Pablo, ¿y ahora quién lo va a condenar? ¿Quién lo va a condenar? Ahora dice, ¿quién lo condenará? ¿Quién es el que condenará? Ahora hay algo muy importante que quiero enfatizar, es Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. De modo que Pablo está preguntando a los hermanos de Roma, ¿quién los va a condenar a ustedes? ¿Quién? Si es nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió, y dice tres palabras, Cristo murió, Cristo resucitó, y aún Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí lo que Pablo está diciendo, ¿quién los va a condenar a ustedes? Si Cristo murió por tu pecado, Cristo murió por la iglesia, Cristo murió por todos los que hoy aún maldicen a Dios. Él murió por ellos. Pero hasta que ellos no lleguen aquí, hasta que ellos no lleguen a un templo cristiano de sana doctrina y diga, Señor, perdóneme, hasta allí un hombre viejo, llega un hombre nuevo. ¿Por qué? Porque Dios le perdonó o le va a perdonar el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que debe de entender la iglesia. La iglesia es perdonada por Cristo, por eso recordamos y le recordamos, como dijo Pedro en su segunda carta, yo sé que lo que les voy a decir, ustedes lo saben, pero vuelvo y se lo digo, hermanos, no vivamos más en el pecado. Todos, aún, aunque el hombre no sea cristiano, sabe qué es pecado. Lo sabe, ciertamente. Un niño de 7 años ya sabe qué es pecado. Ya sabe qué es quitarle lo que al papá, lo que a él no le pertenece. Ya él lo sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque hay dentro de nosotros algo muy especial que nos acusa. El alma nos acusa. Hiciste daño, lo hiciste mal, y por eso estamos hablando, dice el apóstol Pablo,
a los romanos, ¿y quién te va a juzgar? Cristo fue el que resucitó. Cristo murió. Cristo resucitó para dar testimonio de que hay una nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay una nueva vida en el Espíritu. Y Cristo nos lo mostró, nos mostró un diario vivir santo y nos mostró un diario vivir en el Espíritu Santo, en Espíritu, cuando se presenta a sus discípulos. Y todos sus discípulos lo vieron subir, ascender al cielo. ¡Wow! Se fue el Señor Jesús. ¿A qué se fue? Les decía la semana pasada, hacer casita para nosotros. Voy a hacer morada para ustedes. Se fue no solamente a darnos un lugar, a prepararnos un lugar, sino que también a interceder, a orarle, a rogarle al Padre por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por cada uno de nosotros, en este momento, Cristo está intercediendo por su iglesia. Padre, que todos los que llegaron nuevos a tu templo crean en tu palabra, crean en lo que yo les dije. Eso es muy necesario e importante para todo ser cristiano. Porque si el cristiano cree una cosa y no cree la otra, no ha creído en nada. El diablo le ha dado vuelta seca. El cristiano que crea que no hay demonio, está llevado por el demonio. ¿Qué más? Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Porque estábamos perdidos, pero Él dice en su palabra, Él vino a buscar, y te halló un día a ti, en dificultades, contento o alegre, lo encontró y lo trajo y lo puso en su templo para bendecirle y para llevarlo al final del tiempo a su gloria venidera. ¿Cuántos dicen amén? De modo que el cristiano, hermano, el cristiano, cuando dice Pablo, ¿quién lo juzgará? Cristo fue el que resucitó. ¿Qué está haciendo Jesucristo? Leamos primera carta de Juan. Primera carta de Juan capítulo 2. Vamos a leerlo. ¿Qué hace el Señor? Mire la bendición del cristiano. Tenemos abogado para con el Padre. Si usted no lo sabía, entérese. Por eso todo lo que pidamos a Dios, lo hacemos por intermedio de Cristo. Señor Jesús, oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Por eso, qué bendición ser cristiano, pero cristiano verdadero. Un cristiano redimido por la sangre de Cristo, que haya entregado su vida y que el Señor de su vida sea Jesús. Por eso aquí dice, primera de Juan 2:1, hijitos míos, dice el apóstol Juan. ¿Estamos ahí? Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice, hijitos míos, dice San Juan, el apóstol del amor, estas cosas os escribo para que no pequéis. El pecado viene del diablo, el pecado viene de los deseos carnales, el pecado es el que nos aleja de Dios, el pecado es el que no permite que la bendición de Dios llegue a mi vida, hermano. Iglesia querida, por eso tanto que insiste Dios, no pequen más, dice Juan. Hijitos míos, esta carta les voy a escribir a la Iglesia Cristiana Cuadrangular, hoy es tiempo, de la ciudad de Cali, Colombia, no pequen más. Él, aquí nos está diciendo a nosotros, no pequen más, pero como estamos en un mundo lleno de pecado, y que por los ojos, por el oír, pecamos. Entonces dice aquí Juan, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se da cuenta usted? Aquí tenemos un abogado y dice en el versículo 2, y el que es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hay que entender esto. Hermano, dice el apóstol Juan, hermano, si ustedes se le fueron los pies, si usted entró en la tentación que le puso el diablo, porque el diablo es el que tienta, Dios es el que prueba. Amén. El diablo es el que tienta. ¿Cómo está la tentación? Venga, vamos, haga esto. Tentaciones que usted sabe que son pecado. Y entró en la tentación, pecó. Se dejó comer cuento del diablo. Se dejó comer cuento como Eva de la serpiente. ¿Qué le hizo pecar a Eva? La confianza que tenía con la serpiente. Por eso el pecado no entra de una, siempre está en el oído, con el amigo, con el vecino, con aquel que no es cristiano, que dice ser cristiano para engañarte, pero es mentira. ¿Qué le hizo pecar a Eva? Pues ella pasaba al río, no a lavar porque no tenían ropa todavía, pero pasaba al río, y la serpiente, me imagino que la primera vez, hola Eva, ¿para dónde vas tan afanada? Voy a buscar a Adán, no me entretenga. Pero ella con su silbidito, todos los días, doña Eva, ¿para dónde va? Buenos días, ¿cómo está Adán? Hasta que se hicieron muy amigos. Cuando ya se hicieron amigos, la serpiente, el mismo demonio, le metió el cuento y le hizo pecar. Y por eso es que está hablando Pablo a los romanos. ¿Quién los va a juzgar a ustedes, hermano, a usted? Si usted recibió a Cristo, si usted se arrepintió, si usted se congrega, si usted, aunque vivamos en este mundo lleno de pecado, pero usted le ha dicho no al pecado, ¿quién te va a condenar? ¿Sabe quién va a condenar allá en el cielo? Cristo. Por eso Pablo dice, si Cristo murió, ¿por qué murió Cristo? ¿Porque estaba enfermo? ¿Por qué murió Cristo? ¿De qué murió? ¿Lo cogió un bus? ¿Qué le pasó a Cristo? ¿Por qué murió? Por pagar la deuda nuestra. ¿Y cuál es la deuda nuestra? El pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo, hermano? Por eso Pablo dice, ¿quién los va a juzgar a ustedes? Si Cristo fue el que murió. En otras palabras, Cristo pagó la deuda por usted. Y yo creo que por todos los que estamos aquí pagó la deuda. ¿Cuántos dicen amén? Para el mundo, para que usted entienda, porque dice Pablo, no solamente por nosotros, sino por todos el mundo, por todo el mundo, la carta de cancelación, la carta está allí, está Cristo esperando para seguir pagando la deuda por el mundo. Pero ellos tienen que venir. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted me está entendiendo. Él ya pagó la deuda de nosotros, pero también está diciendo si usted cometió un pecado. Y muchos sí saben que muchos no vuelven por eso. Yo cometí pecado, es que me arrepiento, pero me da pena ir al templo, me da pena ir donde el Señor. Juan dice, mis queridos hermanos, no pequen más, pero si pecaron, ve que usted tiene un abogado que tiene un nombre sobre todo nombre, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Ahora miren lo hermoso que Dios pone a su Hijo, lo más hermoso, para que muera por nosotros. Ahora resucita a Jesús y está haciendo de abogado. ¿Qué es un abogado? ¿Qué hace un abogado? Cuando el hombre que cometió el error tiene que ir donde el abogado y le cuenta todo el problema.
¿Cuántos están entendiendo? Los abogados naturales y humanos nos dan una enseñanza. Si usted tiene un problema, un litigio, usted tiene que contarle todo al abogado. Porque si se queda algo por fuera, cuando estén litigando delante del juez, eso que usted dejó por fuera puede condenarle. Por eso hay que contarle todo al abogado, para que él lo sepa todo y sepa por dónde ir. Aunque yo quiero aclarar algo, los abogados humanos están litigando por un hombre que es pecador o por un hombre que mató de verdad. Pero el abogado que tenemos nosotros, espiritual, se llama Jesucristo. Es cuando usted se arrepiente y dice, Señor, de verdad, yo no quería ir a esa fiesta, yo no quería ir a tal parte, pero Señor, se me fueron las luces. Él lo entiende, pero lo que quiere Él es que usted no se le sigan yendo las luces, que viva en la oscuridad, porque Cristo es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo para los cristianos de Roma y para nosotros hoy día: hijitos míos, estas cosas os escribo, entérense de que tenemos, dice, para que no pequéis. Pero, y si alguno hubiera pecado, esta semana que pasó, ¿cómo vivió usted su vida? ¿Mintió? ¿Qué hizo usted? ¿Recibió mal a tu suegro, a tu suegra? ¿Recibió mal a aquel amigo, hermano? ¿Murmuró de él? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cometiste pecado? Ah, bueno, abogado tenemos para con Dios, el Padre. Mire, dice, no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Cuántos dicen amén? De modo que cuando cometemos pecado, ¿a quién vamos? ¿A quién vamos? A Jesucristo. ¿Cómo le llama Juan? Abogado. ¿Cuánto le damos un aplauso al abogado que tenemos? ¡Qué bendición, hermano! Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él dio la vida por nosotros. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo está intercediendo por todo el mundo. Señor, sálvelos, que ellos vengan a tu templo. Pero la palabra de hoy es para nosotros como cristianos que debemos de buscar a Cristo cuando pequemos, pero no somos mandados a pecar, sino a vivir para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo le dice a los romanos, ¿quién es el que te va a condenar? Si Cristo fue el que resucitó, murió por tus pecados. Lo aceptamos, lo vivimos y lo llevamos dentro de nuestro corazón. Y Él murió por nuestros pecados, hermano. Por eso es que el evangelio de hoy día es tan delicado. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque hay muchas enseñanzas, hay muchas doctrinas. Hay doctrinas que han enseñado que si ya usted recibió a Cristo, haga lo que haga, ya usted es salvo. Eso lo hay. Hermano, yo me quedo aterrado si hay doctrinas del mismo diablo y hay gente detrás de ellas. Ahora, para nosotros ser salvos, hermanos, tenemos que poner de nuestra parte. Como cristianos debemos de tener una vida cambiada, una mente renovada, algo que de verdad demos testimonio de nuestra nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso en el mundo usted ve gente que le dicen que son cristanchos, que son cristinos, que son mentirosos. Por eso el mundo señala a los cristianos. ¿De qué manera? Ese mentiroso. Él me quedó debiendo. Mire, le quitó la esposa a Julano. Ese pastor le quitó la esposa al hermano que iba allí. Porque hay malos testimonios. Hay malos testimonios. Y si un pastor, un líder, está ministrando en adulterio, en fornicación, en robo, eso es lo que está ministrando. Eso es lo que está ministrando a su iglesia. Por eso los pastores se deben de cuidar
para ministrar una palabra sana, una palabra santa y una palabra para salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que hizo Jesús, Romanos 5:8. Mire lo que hizo Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Le recuerda, Cristo murió. Ya usted fue perdonado. ¿Por qué vive más en el pecado? ¿Por qué sigue siendo necio o terco o testarudo? ¿Por qué sigues en esto? La iglesia debe de levantarse y nuestra iglesia se ha levantado en este sentido. Porque ha reconocido que somos hijos de Dios. Y hemos reconocido el camino, la verdad y la vida que es Cristo nuestro Señor Jesús. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Cristo vino, hermano, el mundo estaba lleno de pecado, pero Él vino a morir no por los inocentes, aunque no había uno. Vino a morir, fue por nosotros. Y por eso es que vale la pena enfatizar y decir, hermano, hay que dejar el pecado. Cristo murió, está hablando de una muerte, de un ser inocente, de una sangre limpia, de una alma limpia, de un cuerpo limpio, sano, como un cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. ¿Sí sabía usted, hermano, que haya sido como haya sido su pecado? A las mujeres las acusa mucho por el aborto. El diablo acusa. El diablo acusa. Usted abortó, usted ha hecho 2, 3 abortos, usted robó, usted mató, usted fue vicioso, y él acusa, porque él es el que nos acusa a nosotros. A ver cómo se lleva esa alma al infierno. Pero Cristo dice que murió por nuestros pecados. Hermanos, nosotros llegamos aquí llenos de pecados, llenos de cosas, y nos perdonó. Él no te preguntó qué pecado tuvo, sino que yo te perdono. Yo te perdono. Haya sido el pecado que haya sido, hermano. Si usted cree que su pecado que haya cometido, que cometió, que Dios no es capaz de perdonarlo, se lo digo en el nombre de Cristo. Cristo murió por ese pecado. Cristo murió por nuestros pecados, y ahora ¿para qué seguimos más en esto? Muchos, yo le decía hace 8 días, muchos han dejado el pecado del vicio, pero han seguido en otros pecados. Muchos han dejado el pecado del adulterio, pero siguen en otros pecados, en otros vicios. ¿Cuál es la labor de Cristo? Haber perdonado todos nuestros pecados para que nosotros seamos salvos. Hermano, mire, pensemos en esto. La salvación, nadie puede pagar por la salvación, nadie, ni el dinero, nada puede hacer, nada por la salvación y vida eterna. El único que la da, el único que la permite, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante saber lo que está diciendo Pablo a los romanos. ¿Quién te va a juzgar si Dios te justificó? Y sigue en el versículo 34, y ahora, ¿quién te va a juzgar? ¿Quién te va a condenar? Si Cristo, el que dio la vida por nosotros, Él murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora dice, y ahora resucita. O sea, no es cuento lo que dijo Jesucristo el Señor. Él vino a enseñarnos de una vida nueva y una vida espiritual. Después de esta tenemos vida, y vida, dice, en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Pero yo creo que la iglesia cree que es que no hay otra vida. Cree que el que se murió fue como un vaso o un bombillo cuando se fundió a la basura. No, hermanos, nosotros no tenemos sino una hilachita de vida aquí, 80, 90, 100, 120 años. Eso no es nada para la vida que vamos a llevar con Él. Sí,
de verdad nos hemos arrepentido. No dejaremos estas palabras porque esta palabra, arrepentimiento, es la que nos lleva directo a la vida eterna. No hay otra, hermano. Y se lo digo ¿por qué? Porque el mundo vive de cuentos de que el que hace buenas obras, que si yo regalo, ya estoy salvo. No, así no lo dice la palabra. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué sería de los pobres que no tienen aún qué comer? ¿Qué podrían regalar? ¿Serían entonces condenados? No, la salvación es por gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la gracia de Dios? Haberte puesto el ojo y haberte traído al templo y decirte arrepiéntate. Y usted se arrepintió. ¿Cuántos se han arrepentido? Se arrepintió. Ahora se hace bautizar y sigue caminando una vida cristiana, una vida que pueda decir Dios como se lo dijo a Job o como se lo dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, estoy feliz de esta mujer, de este hombre, de este jovencito. Mira cómo me ama, porque el diablo es el que lo acusa. El diablo es el que te acusa a ti, hermano. Si no hubiera diablos, ¿para qué Cristo? Si no hubiera diablo, ¿para qué iglesia? ¿Para qué te congregas? Yo vengo aquí porque yo quiero estar bajo las alas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo aquí, hermano, es por mi salvación y porque Él me proteja. Mire lo que hizo ayer Dios, lo que le hizo al diablo, que quería robarse un carro. Sal de aquí, vete de aquí. No se lo permitió, no le permitió prender el carro. ¿A quién le atribuyo este favor? A Dios. ¿Y quién era el que me quería robar el carro? El diablo. Hermano, así como Dios usa hombres, entienda, así como Dios te usa a ti como hijo de Dios, el diablo también utiliza a su gente. Son gente normal. Tu familia, tu vecino, tu amigo, es el que él utiliza para que te haga daño. El diablo utiliza al esposo para que le dé mala vida a la esposa. Es el diablo, porque Dios los unió, es para que se amen hasta que la muerte los separe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué hay matrimonios separados? Porque el diablo se metió allí y se robó la mujer o se robó al hombre. ¿Y sabe qué le mete el diablo a la persona? Es que yo soy de malas. No, de malas es el diablo, porque el diablo no tiene salvación. Tú sí puedes tener la salvación y la vida eterna. Démosle el aplauso al Señor. Gloria al Señor Jesús. Jesús, hermano. También la otra es que dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire la labor de Cristo: venir, sufrir, morir. Resucitó para que los discípulos lo vieran, resucitado, para que nos lo contaran a nosotros por medio de la palabra de Dios, de que sí tenía vida. El Señor Jesús resucitado comió pez con ellos, se dejó ver muchísimas veces. La última vez que se dejó ver, habían más de 500 personas que lo vieron a Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Él se dejó ver con ese propósito, hermano, de que se escribiera y de que yo, de que usted y todo el que llegue entienda de que hay una vida hermosa que defender. Pero hay que defenderla, hay que hacer el sacrificio, hay que decirle al pecado no y a la bendición de Dios decirle sí. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 4:14. Vamos a mirar al Señor intercediendo ya en el cielo por ti y por mí. Busque Hebreos
4:14. Dice la palabra del Señor. Aquí lo vamos a ver. Hebreos 4:14. Por favor, yo estoy aplicando la palabra de Romanos 8:34, donde dice que ¿quién los condenará? Si Cristo, el que murió, nos perdonó. Cristo, el que murió, nos buscó. Cristo, el que murió fue por nosotros y por el pecado nuestro. Por eso cuando Él repartió la Santa Cena dijo, partid y comed, este pan es partido por vosotros, por ustedes fue que voy a morir, dijo la noche antes de ser entregado. Ahora aquí mire lo que está haciendo el Señor en este momento, no mañana, no hace 2000 años, en este preciso momento. ¿Qué es lo que dice el escritor de Hebreos? Dice, Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos cuando ascendió, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retenga usted el llamado, retenga usted el ser cristiano, eso es lo que dice. Que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. No es el sacerdote de ayer que moría como nosotros. No, hoy somos sacerdotes, pero morimos. Aquí lo que dice el escritor, ya Él traspasó los cielos. Y sigue diciendo el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Cristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. ¿Que fue tentado en qué? En todo. Jesús fue tentado en todo. O sea, en otras palabras, las tentaciones que usted ha tenido en tu vida las tuvo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿Se da cuenta? Humanamente. Pero ¿sin qué? Sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Los sacerdotes del tiempo de Jesús y los de hoy día humanamente morimos. Pero lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que este que está intercediendo por nosotros, porque cuando se habla de sacerdote es cuando una persona intercede por los demás. Y quiero decirte algo, todo padre de familia cristiano viene a ser el sacerdote de su casa. ¿Cuántos dicen amén? Pero desafortunadamente no hay papás que son cristianos, no hay en algunos hogares, pero está la mamá. Ella viene a interceder por él y por todos sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el escritor de Hebreos dice que este sacerdote traspasó los cielos. Ya está allá. Desde hace 2000 años el Señor está en el cielo intercediendo por nosotros, intercediendo porque a usted no le falte su fe, intercediendo por las cosas que usted está pidiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el asunto en el Señor no es por plata, no es que yo compre un milagro, no es con dinero que se compra, hermano, sino con un corazón contrito y humillado, con un corazón renovado, con una mente renovada, con una vida nueva en Cristo. Entonces las bendiciones van a venir tras del cristiano. Van a venir las bendiciones tras de esta persona. Y es cuando vemos y sentimos el gozo. Señor, me regalaste lo que yo estaba pidiendo. Claro, porque te alcanzó la bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién te va a condenar? ¿Quién? Si Cristo, el que murió, nos perdonó. Si Cristo, el que murió,
está intercediendo por nosotros. Si Cristo, el que murió por nuestros pecados, estará en el trono de justicia el día del juzgamiento del mundo. Él es el que va a estar allá. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Esto es muy sencillo. Gloria al Señor. Pero lo primero que debemos de hacer, dice Hebreos 7, leámoslo por favor, ya que estamos en Hebreos, sobre el sacerdote. Hebreos 7:23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, está hablando, sacerdotes humanos que estaban allí recibiendo los sacrificios en el tabernáculo. Fueron muchos los sacerdotes. Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, lo que les acabo de decir. O sea, se murió el sacerdote Pepito, pues hay que poner otro sacerdote. Se murió también, pasó el tiempo y se murió el sacerdote Zacarías Candela. Bueno, entonces ponemos otro, pongamos Armando Tablas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos entendiendo? Porque fueron muchos los sacerdotes, pero él está enfatizando al único y suficiente sacerdote que está allá, en el tabernáculo del cielo, intercediendo por nosotros. Día y noche, 24 horas. ¿Cuántos dicen amén? Y los sacerdotes humanos que estamos aquí también intercediendo. Mi intercesión es por la iglesia. Mi intercesión es por el hermano nuevo. Mi intercesión es porque aquellos hermanos puedan entender el buen propósito de Dios. Señor, yo también intercedo, Señor, ayúdanos. Ábralos, como hizo Pablo. Señor, yo te pido que le abra los ojos del entendimiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es nuestra labor. Y usted, le digo, hermano, usted también es sacerdote o sacerdote, y puede interceder. Tiene toda la autoridad para interceder a Cristo para con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 7:24, mas está hablando ya de Cristo, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, infinito. Si la humanidad, si esta vida va a durar va a vivir miles de años más, Él está intercediendo. ¿Cuántos dicen amén? En cambio, si no viene Cristo por nosotros, yo mañana me muero. Hay que llamar a otro sacerdote para que ministre. Pero aquí está hablando del sacerdote inmutable, o sea, el sacerdote permanente. Desde que Él fue ascendido, está intercediendo por la iglesia de Cristo. A ver, ¿cuántos dicen amén? Voy a darle un poquitico más de definición a lo que yo quiero decir. Dios, por medio de Cristo, o Cristo, orando, intercediendo a Dios, hace 10 años, estaba intercediendo por una iglesia aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? Cristo, Señor, Padre, te pido de que haya una iglesia, que hablen de mí, de mi nombre, de mi reino, en el barrio El Diamante. Necesito, Señor, que tú llames al sacerdote Alberto. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Eso viene de allá. Eso no viene del hombre. Yo nunca me imaginé conocer el barrio El Diamante. Nunca me imaginé conocer tu cara, tu persona, tener su amistad y poder decir hermano. Nunca. Él me llamó. ¿Por qué? Porque intercedió. Porque Jesucristo intercedió por este templo,
por este sacerdote, por este liderazgo y por esta congregación. ¡Aleluya! ¿Sí me hice entender, hermanos? Y ahora está intercediendo. Padre, te pido que en San Marcos, Padre, haya una iglesia, un templo, donde vayan las almas y no sean engañadas. Porque los templos son muchos, son miles y miles de hombres que van a las iglesias, pero están recibiendo un alimento verdadero. ¿Están recibiendo alimento para vida eterna? ¿O están recibiendo alimento por 3, 4, 5 o 10 años, una prosperidad? Aquí estamos, dando un alimento, primero que todo, por la vida eterna. Porque si lo damos así, las cosas que usted está pidiendo vendrán añadidas. Una iglesia que ame a Cristo, una iglesia que de verdad sea cristiana, no tiene por qué ser pobre. O sea, que haya escasez, que no haya comida, que no haya vestido. No tiene por qué, porque el rey David dijo, no he visto un justo, no he visto un cristiano desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Aleluya, denle el aplauso al Señor. El 24 dijimos, mas este por cuanto permanece para siempre, este es nuestro Señor Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable. Y el 25, por lo cual puede también, mire hermano, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bueno es el Señor. ¿Cuál es el propósito de tu llamado? De que usted también llame. ¿Para qué te llamó el Señor? Mujer, varón de Dios, solamente para tu salvación? No, para que usted lleve la salvación a su amigo, a su familiar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Señor está dispuesto a salvar todo el mundo porque Él murió fue por todo el mundo. Nosotros éramos el mundo y ya hemos llegado a la salvedad, pero Dios quiere bendecir a todo el mundo y las bendiciones van de parte tuya, de parte mía. Cuando hablamos de Cristo, usted está llevando la salvación, usted está llevando el bienestar a un hogar, usted está llevando la unidad del hogar, usted está llevando la restauración de los hijos, del matrimonio, de su trabajo, de su empleo, de su negocio, sea lo que sea, porque el Señor dice eso. Cumpla con lo que yo le mando y serás prosperado en todo, y en todo te irá bien. Aleluya, den el aplauso al Señor. ¿Qué es lo que debemos de hacer el mundo? Por favor, primera carta de Juan 1:8. Para que usted se entere, ¿qué tiene que hacer el mundo? Dar los pasos que dio usted. Y por eso, primera carta de Juan 1:8 dice, porque por ahí hay gente que dice que no es mala, que no, porque solamente la maldad es matar o robar. Hermano, un bochinche, un comentario, eso es matar. Una calumnia. El odio es matar. El odio está como suicidio. Y dice 1:8, si decimos que no tenemos, mire, primera carta de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, es un mentiroso. Y la gente dice, no, yo no peco, yo no robo, yo no hago mal. Si dice esto, es un mentiroso, porque todos hemos pecado. Aún siendo cristianos hemos cometido fallas ante Dios.
Y por eso Juan también dijo, si usted cometió esa falla, venga a Cristo, venga a su abogado y dígale lo que le pasó para que interceda con el Padre. ¿Sí lo entendimos? Ahora 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente esto, dice, y limpiarnos de toda maldad. Y dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, otra vez dice Juan, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está ¿en quién? En nosotros. Querida iglesia, esto nunca debe de pasar de moda. Siempre debemos de buscar a aquel que nos puede perdonar. Siempre, llenándonos del Espíritu Santo y viviendo para el Señor. Usted y yo y todo el que ama al Señor podemos vivir una vida diferente. Podemos vivir una vida para salvación y vida eterna, hermano. ¿Cuántos lo creen? Todo es disponernos a ser un cristiano fiel, a ser un cristiano honesto, a ser un cristiano, como se dice, que no tiene de a qué avergonzarse. Pablo me gusta, dice, corramos. Démosle el aplauso al Señor. Dice Pablo, me gustan estas palabras cuando dice Pablo, corramos la carrera pero bien recorrida, que no tengamos de qué avergonzarnos. Y yo no entendía qué era lo que quería decir el apóstol Pablo. Y es muy fácil. Muchos hombres que han ganado la competencia, le han tomado muestras y sale que está dopado. Llegó de primero, le iban a poner su corona, pero le dijeron, no se la ponga, él no se la merece porque fue tramposo, no obró correctamente. Eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos, que debemos de venir y confesar nuestros pecados. Es tan rico, es tan bueno y saludable cuando el cristiano aprende esto. Cuando el cristiano corre como los niños pequeñitos, cuando se caen, corren a poner quejas a su mamá, a su papá, llorando y señalando la piedra, papá, piedra, porque le dolió. Pero qué bueno es que nosotros, ¿sabe qué? ¿Quién es usted para Dios? Un niño. Usted y yo para Dios somos sus bebés queridos. Él quiere protegernos, hermano. Por eso Pablo dice a los romanos, ¿quién los va a condenar? ¿Quién los va a juzgar? ¿Quién los va a condenar? Cristo murió por usted. ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana, hermano, usted debe de entender, no cometamos más pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Hubo un muerto, hubo una vida sana y santa por nosotros, los pecadores. Por eso, siempre, y Romanos 8:1, léalo y verá que empezando el capítulo 1, recuerde que Pablo está hablando del hombre carnal y del hombre que es espiritual. Está hablando de las dos clases de personas, el carnal, el que vive pensando y haciendo según su manera de pensar, y el que vive pensando y obrando conforme a la voluntad de Dios, que es muy diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y estos dos personajes se encuentran ¿dónde? En el templo de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque en la calle todos son carnales. Todos, todo el mundo, si no tiene a Cristo, no se ha arrepentido, es carnal. Pero estas dos clases de personas, desafortunadamente, están dentro del templo. Recuerde, había uno que escuchó la palabra e hizo como dijo Dios, y su casa fue fundamentada sobre la roca. Vinieron problemas y esa casa se mantuvo. ¿Sí o no, hermanos? Pero también estaba el otro que escuchó las mismas palabras,
Formó su casa sobre la arena, vinieron vientos y vinieron cosas y la casa se derribó. Y dice el Señor Jesús, y fue grande su ruina. Qué bueno es que podamos nosotros atravesar, hermano, podamos nosotros atravesar con las manos levantadas. Si los han visto por ahí en la meta, pero atravesar, cansaditos, pero llegar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso he hecho mano de Romanos 8:1, que es el capítulo que estamos leyendo, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, mire hermano, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo creo que la iglesia, nuestra iglesia cristiana cuadrangular, hoy es tiempo. Es una iglesia que se está levantando de una manera como Dios quiere, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No te dejes llevar de las emociones y del mundo. El mundo no te ofrece nada bueno. Recuerde, querido hermano, una casa, qué bendición, pero la casa no me va a salvar. Qué bendición tener un empleo, gloria a Dios, pero ese empleo no me va a salvar. Qué bueno es que mi esposa, linda y la amo, pero mi esposa no me va a salvar. Quiérala, ame a sus hijos. Usted sea responsable en las labores diarias de su casa. Sea una gran esposa, sea un gran esposo, sea un gran hijo. Pero busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque Él tiene cosas mejores para ti. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le digo, todo es bueno en las manos del Señor. Por eso Pablo aquí comenzando dice, ustedes no van a ser condenados. Ahora pues ninguna condenación hay, ninguna para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y para finalizar, Romanos 8:34, lo que acabamos de leer, llévelo en su corazón. Usted, hermano, así lo juzgan y lo señalen, Cristo ya te perdonó. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, recuerden. Él murió por mi condenación. Él no me dejó ser condenado. Él dejó mis pecados clavados en la cruz. Y por eso dice, Cristo el que murió, más aún el que también resucitó. Cristo dio pruebas de la nueva vida eterna. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hoy domingo, a esta hora, y todos los días, Cristo está intercediendo por tu vida, hermano. Péguese a Él, péguese a la intercesión de Él. Amemos a Cristo, seamos honestos, seamos de verdad cristianos, y verá que usted será un cristiano que no lo para nadie. ¿Quién? Dice la palabra, recuerde que el domingo antepasado decíamos, si Él está con nosotros, le dijo Pablo a los romanos, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle el aplauso al Señor. Si Dios está con nosotros, ¿con quién va a estar? Con su iglesia, con aquel hermano que le recibió, que de verdad se convirtió, con Él está, no con aquellos carnales, recuerde, acuérdese. ¿Que quién va a condenar a los cristianos? Ninguno, porque viven en el Espíritu, no en la carne. De modo que yo creo, hermano querido, de que esta mañana usted atesore esas palabras. Usted es salvo ya, desde ya empieza la salvación. No espere a morirse, porque ahí sí, ¿cómo murió? De modo que, hermano, desde ya tenemos la salvación, desde ya tenemos la bendición de Dios, desde ya somos gente nueva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios te ama, Dios te ve como un bebé hermoso, con ese amor, porque dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. Amén.
Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dele allí un abrazo a su hermano, a su esposo, a su